Gracias por sintonizarnos este jueves lluvioso a las 5 de la tarde. Continuamos con programación especial aquí en R&R Radio Online. Estamos muy contentos de que nos sigan sintonizando. Cada vez somos más personas que disfrutamos todo el contenido que tenemos en la estación de radio a lo largo del día y de la noche. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Román y recuerden que todos los lunes y todos los jueves tenemos una cita muy importante para la radiocapacitación que nos toca cada día ya mencionados. Son radiocapacitaciones para quienes les guste recordarlo o para quienes nos están apenas sintonizando por primera vez. Estas radiocapacitaciones son, como su nombre lo dice, ponencias, es una actividad informativa en la cual nosotros queremos darles herramientas, conocimiento, datos, experiencia en temas relevantes para la comunidad empresarial y para la comunidad en general, hablando también en temas de ventas, de comercio y de negocios. Entonces, bienvenidos a la radiocapacitación de hoy. El día de hoy, los que ya nos sintonizan constantemente saben que damos unos minutitos después de las 5 para que se siga uniendo la gente. Sin embargo, hoy voy a ser muy breve en esto, porque el tema que tenemos preparado para el día de hoy es un tema del cual nosotros hemos llegado a hacer seminarios de hasta 24 horas, de una capacitación integral de esto. Es un tema que necesita mucha aplicación y una capacitación muy continua. Y es un tema que nos estuvieron pidiendo mucho. Recuerden que somos muy, tenemos la costumbre de leer sus comentarios, tenemos esa tarea de poder cumplir con esas sugerencias o opiniones o temas que quieren que toquemos en estas radiocapacitaciones para poder organizarnos en esta agenda que tenemos día con día, lunes con lunes, jueves con jueves, y poder darles información relevante que ustedes quieran escuchar. Entonces, comenzamos con el título. A los que ya se los había dicho, a los compañeros de nuestro círculo de crecimiento empresarial, ya se saben el título de la radiocapacitación de hoy. Quienes nos siguen en redes sociales saben que publicamos también con anticipación nuestros temas de las radiocapacitaciones. Quienes no nos siguen, los invito a seguirnos en redes sociales como R&R Radio Online, y ahí es donde publicamos qué vamos a ver los días de radiocapacitación. Y el día de hoy es un tema muy interesante para toda la audiencia, porque vamos a estar platicando de las técnicas de negociación. De la negociación en sí, para no irnos tan, llamémoslo, tan especializados, llamémoslo una introducción a la negociación, a las técnicas de negociación. Les repito, esto es un tema que fácilmente pudiera abarcar hasta algún seminario o algún taller intensivo de hasta 30 horas. Son demasiados temas los que se ven en esto. Vamos a tratar de resumirlo o de dar una introducción en lo más importante para aquellos dueños de negocio, para aquellos vendedores, para aquellas personas que les interese negociar un poco mejor, ganar más negociaciones, cerrar más ventas, o si lo ven coloquialmente, ganar alguna u otra discusión que pueda haber, como las hay todos los días. Entonces, usen todos estos datos e información que les vamos a dar de una manera muy ética,
por favor, y vamos a dar inicio. Rápidamente, solo les recuerdo unos saludos muy afectuosos a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que se comunican con nosotros, a nuestro círculo de crecimiento empresarial, a nuestros clientes, a nuestros familiares, a los compañeros que tienen otros programas en esta radio online. Muchas gracias por su mensaje y por su participación. Estamos a punto de comenzar nuestra radio capacitación en estrategias de negociación. En 10 segundos comenzamos. Una de las cosas por las cuales yo les digo que tenemos que dar una introducción es porque siempre hay ambigüedades o hay mucha perspectiva cuando definimos cosas como negociar. Y es importante dejar muy claro qué es negociar. Es un proceso de comunicación entre dos personas. De comunicación, no de conflicto. Hay que empezar con eso. Conozco mucha gente que ve una negociación como un conflicto. Y si bien yo ahorita les comenté que a la gente le interesan estos temas porque quiere ganar discusiones, pues el hecho de ganar implica que hubo un conflicto, que hubo una batalla, que hubo una guerra, una pelea, como lo quieran ver. Entonces hay que empezar a quitar mitos o falsas informaciones acerca de qué es qué cosa. Una negociación no es una batalla, no es una guerra, no es una pelea, es un proceso de comunicación para llegar a un acuerdo entre dos o más partes acerca de dos o más temas, ¿de acuerdo? El punto es llegar a un acuerdo que los dos acepten. Hay también un mito o una creencia que nos dice, y disculpen lo agresivo que puede sonar esto, pero que nos dice que en una negociación las dos partes tienen que salir ganando. Y les digo que no siempre es así y que no nos vayamos con la finta de que siempre debe de ser así, porque no, es un error. Una negociación tiene que ser lo suficientemente buena o convincente para que las dos partes estén de acuerdo en algo. ¿De acuerdo? Todos nosotros en la vida hemos comprado algo, hecho algo de lo que alguien nos convenció, que no salimos nada beneficiados de eso. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de una compra, de la toma de una decisión, de ciertas cosas, porque nos convencieron, pero no fue un acuerdo mutuamente beneficioso? Entonces, una negociación no tiene por qué ser un triunfo para ambas partes. Hay negociaciones que son gangas o que son remates o que son, pues, llamémoslo así, cosas poco éticas, pero pues eso ya depende de cada quien. Yo le digo a la gente que en el mundo empresarial, en el mundo de las ventas, es muy importante que las dos partes lleguen a un acuerdo, pero no necesariamente tiene que ser mutuamente beneficioso. Hay acuerdos que son claramente más beneficiosos para una parte o para otra. Y de nuevo, yo sé que estoy siendo muy radical tal vez en estos comentarios, porque si se puede que ambas partes estén de acuerdo y ambas partes salgan beneficiadas, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que hacer eso. Sin embargo, no es una regla y no es una obligación, para que cuando ustedes estén negociando algo lo tengan muy presente. Es un intercambio de ideas, de propuestas, es un ofrecer, ceder, donde cada parte
pues como se los digo, intenta satisfacer sus necesidades, mientras busca que la otra parte esté de acuerdo. Eso es negociar. En resumen de estos primeros minutos o de esta primera definición, negociar no es pelear, negociar es comunicar y no es necesario que ambas partes se salgan ganando de una negociación. ¿Por qué les digo que este capítulo o este episodio de esta radiocapacitación es muy interesante para todos? Porque en realidad nuestra audiencia es del ámbito empresarial y del ámbito de las ventas. Entonces es muy claro por qué a ellos les beneficia conocer o seguir aprendiendo en temas de negociación. Sin embargo, no siempre vemos que en la vida constantemente estamos negociando con muchas personas, con muchísimas personas. ¿De acuerdo? Con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con jefes, con subordinados, con clientes, con proveedores, con mucha gente y estamos negociando. Entonces, es por eso que este tema es tan interesante y tan divertido para mucha gente porque te da nociones de cómo interactuar con las demás personas, con la información necesaria como para que esa interacción salga a tu favor. Lo mencionábamos. Para un empresario, a todos los emprendedores y empresarios que me están escuchando, ¿por qué creen que es necesario saber negociar? Pues obviamente cuando tienes acuerdos comerciales o cuando tienes ventas, pues es esa comunicación con proveedores, clientes y socios que si sabes negociar, pues te va a maximizar todos los recursos que sean posibles. Vas a poder, si eres un empresario o un emprendedor con trabajadores, pues resolver conflictos internos entre equipos de trabajo, conflictos entre departamentos de trabajo, con empleados o hasta con los mismos clientes. Puedes hacer una resolución de algún conflicto externo. Esto también te hace muy hábil en la construcción de relaciones duraderas que generan valor a largo plazo para tu negocio como emprendedor o como empresario. ¿Qué son relaciones duraderas? Pues aquellas que son fructíferas, que son benéficas con clientes, con proveedores, con socios, con tus mismos trabajadores. Puedes, a través de la negociación, fortalecer y construir relaciones duraderas. Y bueno, yo siempre digo que el dueño del negocio esté en el nivel que esté, sea un emprendedor que va empezando, un empresario que lleva pocos años o un hombre de negocios que ya rara vez se para en el establecimiento, en la industria, en su empresa. Independientemente en el nivel que estés, nadie va a ser un mejor vendedor de tu empresa que tú. Esto es muy obvio, tú eres el dueño. Pero para un vendedor, también cuando somos vendedores de cualquier cosa, pues el hecho de negociar o saber negociar te va a ayudar a que cierres más ventas. Yo creo que eso es el meollo del asunto, porque muchos cierres de venta, más allá de, tiene mucho que ver las técnicas de cierre con técnicas de negociación, obviamente, pero te va a ayudar a resolver y dar soluciones que hagas ver al cliente que está satisfaciendo sus necesidades. Obviamente vas a aumentar tu valor cuando sabes negociar, dejas de venderlo más barato y empiezas a venderlo más caro. Dejas de venderle a personas que te pagan poco y empiezas a venderle a personas que te pagan más. Y cuando tú negocias los productos y los servicios de una buena manera, es más fácil obtener más dinero por el mismo producto.
Obviamente esto mantiene pues tus márgenes de ganancia como vendedor elevados y también fideliza clientes. Es muy importante también este último punto. No solamente negociar es cerrar más ventas, sino fidelizar más clientes y como en el caso del empresario o emprendedor, también se construyen relaciones duraderas. Aquí quiero decirles algo bien importante, porque al principio les decía y les sigo diciendo que en una negociación no necesariamente las dos personas tienen que salir ganando. Y tal vez escuche un poco fuerte porque puede ser que nos vayamos de manera inmediata pues es que tú quieres ganar y que la otra persona no gane. Quiero decirte que cuando eres emprendedor, empresario o un vendedor, muchas veces tienes que ceder, tienes que ofrecer, tienes que negociar, tienes que empezar a perder primero para poder ganar. ¿Qué quiere decir? Con un proveedor o con un cliente, tú puedes hacer una negociación al principio para que te conozcan, para empezar a establecer una relación. Y en esa primera negociación tal vez tú bajas demasiado tu margen, tal vez tú te quedas en números rojos, pero ese fue el objetivo de esa negociación. Aquí es donde hago hincapié o creo el paréntesis en el que no siempre vas a ganar y no siempre vas a perder. Saber negociar te puede decir cuándo es correcto este, salir ventajoso en una negociación, cuándo no, en aras de crear relaciones, de establecer vínculos o de alguna otra cosa. Pero créanme que es muy importante también saber negociar y dejar a alguien ganar para una relación a largo plazo. Para una persona normal, porque también mencionamos que esa es la parte divertida o la parte interesante, que pues siempre estamos negociando. Obviamente esto va hasta mejorar tus relaciones personales. Créanme que yo cuando aprendí de una manera progresiva los fundamentos, los criterios y todo el tema de la negociación, te das cuenta cómo puedes mejorar tus relaciones personales cuando tú negocias con alguien y cuando sabes hacerlo de una manera correcta. Resuelves conflictos con familia, con amigos, de una manera constructiva, propones, empiezas a ser más hábil socialmente. Obviamente también puedes optimizar tu carrera profesional o optimizar tu parte social. Es decir, si tienes buenas negociaciones, es más probable que tu jefe te dé un aumento, que te promueva de puesto, que te dé un proyecto. Es más probable que, no lo sé, que tus hijos hagan la tarea, que tu esposa te deje ir a ver el fútbol con tus amigos, que tu esposo te deje comprar la televisión que tú quieres. Es un potenciador de las relaciones sociales y de las habilidades sociales. Y todo esto, pues obviamente desarrolla confianza personal. Alguien que sabe negociar, ya sea vendedor, empresario o una persona común como lo somos todos, al momento de que ves cómo puedes influir en la decisión o en los acuerdos de las personas, aumentas tu confianza, desarrollas tu confianza personal. Entonces, todos estos son los beneficios o motivos por los cuales los vendedores y los empresarios y todos nosotros como personas podemos implementar en temas de negociación todo lo que nos puede servir. ¿Sabían que las personas hacemos de 20 a 30 negociaciones por semana? Desde decisiones simples como qué vamos a ver en la televisión, qué vamos a comer,
temas laborales como horarios de trabajo, horarios de salida, permisos. No se hable de los vendedores, los clientes, los prospectos. Obviamente ahí ya aumenta considerablemente, pero una persona normal, una persona que no está en ventas, promedia entre 25 y 30 negociaciones a la semana. Entonces aquí es donde de nuevo hago el comentario que saber todo esto te puede cambiar muchos aspectos en tu vida cotidiana, llamémoslo así. Hay varios datos científicos que hay que tomar en cuenta cuando estamos negociando. Estos son datos científicos comprobados que quiero compartirles porque cuando lo sabes es más fácil negociar. Como la negación o el rechazo. Vamos a empezar por ahí. Por eso muchos vendedores a veces no duran en su etapa como vendedores. Por eso, por ahí decían, había un meme hace mucho que a mí me dio mucha gracia, que decían, a veces para los hombres es más fácil ir a la guerra que hablarle al amor de su vida. Porque el dolor de un rechazo es real, ¿de acuerdo? Un rechazo en una negociación cualquiera, el cerebro lo procesa en la misma área que el dolor físico. Estamos hablando del cerebro, no hay tal vez un dolor físico tal cual porque no te lastimaron en ningún lado. Sin embargo, el cerebro procesa que hay un dolor. Por eso las negociaciones pueden ser agotadoras, por eso mucha gente prefiere ni siquiera negociar para no ser rechazada o rechazado. Por eso las personas le huyen a la posibilidad de ser rechazado. Es bien importante porque esto es desde el punto de vista neurológico. Desde el punto de vista biológico y evolutivo, cuando las versiones pasadas del Homo sapiens empezaban a ser seres de que se agrupaban, empezaban a vivir en manadas o tribus, como le quieran llamar. Cuando todos se hicieron así, aquella persona, llamémosles, aquella persona o aquel miembro que era rechazado o expulsado de su tribu, prácticamente lo mandaban a morir, porque no había posibilidades en un ambiente tan hostil de que alguien sobreviviera como individuo. Ellos cazaban en conjunto, se protegían en conjunto, dormían en conjunto, todo lo hacían en conjunto y por eso eran una unidad de poder, llamémosle así. Y desde el punto de vista evolutivo, eso es lo que a veces procesa también el cerebro de el significado del rechazo. También es muy importante saber que desde el punto de vista hasta glandular, una negociación importante puede aumentar hasta un 20% tu nivel de testosterona normal. Y en este sentido, les digo, mucha gente se ha dado cuenta que en muchas ocasiones más vendedores son hombres que mujeres. Es porque el cuerpo se prepara más para la competencia
derivado de este aumento de la testosterona. Es fascinante en realidad conocer estos detalles antes de siquiera meterte a una negociación, porque ya te puede decir por dónde sí y por dónde no. Y quiero empezar ahora sí con las técnicas de negociación importantes. Quiero ahora sí que tomen nota. Ustedes saben que estamos en vivo, ustedes saben que retransmitimos este programa por Facebook, por YouTube, por Spotify, y pueden consultarlo cuando ustedes quieran. Sin embargo, les invito a que tomen nota. Importantísimo y primer regla para todos y todas. Primer regla para cualquier persona que se meta en una negociación, que somos todos y todas. Lo más importante y la regla número uno, la regla de oro para entrar en una negociación o para negociar, lo más importante de todo este mundo es saber o decidir si negociar o no. Saber si vale la pena negociar. Saber cuándo negociar. Porque hay personas que cometemos el error de empezar a negociar algo que no debemos de negociar. Es decir, debe de haber cosas que no estemos dispuestos a negociar. De nuevo, ya cada quien le sonará su tema o su área, pero a lo mejor en la empresa pueden ser permisos de faltas, préstamos, llamadas de atención. Hay veces que se ponen a negociar los gerentes o los dueños cuando son cosas que no se deben negociar. También en el ámbito de vendedores, que alguien te pide un descuento y empiezas a negociar, eso tampoco se debe de negociar. Y de nuevo, cada quien va a saber su tema, pero es muy importante, mucha gente no lo toma en cuenta y créanme que es vital saber cuándo negociar. Cuando ya tengas eso en mente, cuando sepas cuáles son tus no negociables, cuando sepas que sí negocias, que sí vale la pena negociar y que no, ya la llevas de ganar, porque te vas a quitar de muchos conflictos. Estamos diciéndolo, negociar es agotador, negociar es cansado, negociar es hasta, te puede lastimar. Ahorita estábamos hablando del dolor que da el rechazo. Entonces, ¿para qué negociar si no es necesario? Eso es muy, muy, muy importante. Número 2, cuando ya te decidiste o viste que sí es necesario entrar a esa negociación, tienes que tomar en cuenta dos puntos importantísimos. Importantísimos. Número 1, tienes que tener bien definido, debes definir cuáles son o cuál es tu mínimo aceptable. ¿Qué es lo menos que vas a aceptar en esa negociación? Si no lo tienes definido, el cliente, la persona, el compañero, el familiar, la pareja, con quien estés negociando, te puede, como se dice coloquialmente, y disculpen por la palabra, te puede bajar hasta los calzones. Es decir, si tú ya llevas bien definido cuál es el mínimo aceptable, lo mínimo que vas a aceptar en esa negociación, es más fácil navegar en esa negociación. Y normalmente esas cosas se prevén y se planean antes de una negociación. Ahora, para cada negociación, de nuevo, el primer punto es saber el mínimo aceptable. El segundo punto
es estar preparado para abandonar esa negociación. También hay gente que por no abandonar la esperanza de llegar a un acuerdo, empieza a regalar, conceder y a cometer ciertos errores. Ustedes visualícense, por favor, en la última negociación que tuvieron o una negociación importante que hayan tenido en los últimos días o en las últimas semanas o de alguna que se acuerden. Y todo esto empiecenlo a ver o a proyectar en ese momento que vivieron. ¿Cuál pudo haber sido un mínimo aceptable? ¿Cómo te hubieras preparado antes de esa negociación? Y ve que, como lo mencionamos, como el punto número 2, dice, si te preparas para irte de la mesa, va a ser más fácil irte de la mesa. Y cuando la otra parte ve a alguien seguro, que está seguro de levantarse e irse de esa negociación, empieza a ceder. Tiene mucho que ver con, llamémoslo así, psicología. Tiene mucho que ver con el comportamiento humano. Y el saberlo te va a ayudar bastante. Ahora, es necesario saber que hay ciertas estadísticas también que hay que tomar en cuenta porque son temas muy, muy probados. Dentro de una comunicación, que ya vimos que una negociación es una comunicación, el 55% es lenguaje corporal. Más de la mitad de lo que tienes que practicar, de lo que tienes que poner atención, es el lenguaje corporal. Yo ahorita les pregunto a toda la audiencia, ¿qué tan fácil creen que es manejar correctamente el lenguaje corporal? ¿Qué tan fácil creen que es aprenderlo y ponerlo en práctica? Yo les quiero invitar a capacitarse, seguirnos escuchando, obviamente, buscar libros o buscar videos acerca de un buen lenguaje corporal y que lo practiquen y lo practiquen de una manera diaria, porque es algo complejo de digerir, de aprender y de aplicar. Si no me creen, porque siempre somos los seres humanos muy, muy optimistas, por no llamarnos soberbios, les apuesto a que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, tal vez hace poco, tal vez hace mucho, hemos visto que gracias al celular o a lo que quieran llamarle, hemos visto que nuestra posición no es la más adecuada. O sea, de repente hemos visto que, ay Dios, estoy jorobado, ay Dios, me estoy jorobando. Y que por reflejo o porque estás consciente, te enderezas. ¿Cuántos segundos tardas en volverte a jorobar? Es muy importante saber que el lenguaje corporal es demasiado inconsciente. Entonces, es práctica y práctica y práctica lo que te va a ayudar a desarrollarlo y mejorarlo. Ahora, después de ese 55% que corresponde al lenguaje corporal, el 38% de la comunicación es la tonalidad de la voz. No estemos hablando de palabras, no estemos hablando de oraciones, de técnicas, estamos hablando de la tonalidad de la voz. ¿Cómo cambias la voz? ¿Cómo modulas tu voz? ¿Cómo hablas cuando haces una pregunta?
¿Cómo elevas la voz cuando dices algo importante? El hecho también de estudiar cómo debes de modificar tu voz, de poder subir y bajar la voz, el ritmo y muchas cosas más, es importantísimo porque solo el 7% restante corresponde a las palabras, al speech. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, háganme el favor, hay vendedores que no tienen ni siquiera un speech y que cuando se lo aprenden, pues no modulan bien la voz y que cuando ni siquiera modulan bien la voz, tampoco ven o observan su lenguaje corporal. Vean que las negociaciones es mucha comunicación y que esta es la forma en la que se comunican los seres humanos. Otro consejo de la negociación, y les voy a platicar un ejemplo de hoy, es el principio de la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien nos da algo, pues sentimos la obligación psicológica de devolverle algo. Esto nos lo inculcaron nuestras madres y nuestros padres desde niños. Cuando alguien te decía, por favor, tú le tenías que decir gracias, o cuando alguien estornudaba, tú le tenías que agradecer, o siempre tiene que haber una respuesta para todo. Si alguien te dice salud, tú le dices gracias. Siempre vemos muy latente el principio de reciprocidad, porque pues, es un intercambio de algo y siempre estamos intercambiando cosas. Entonces, cuando tú le das algo a alguien, créeme que en su cerebro se activa este principio de reciprocidad. Pequeñas concesiones, pequeñas cosas que des, pueden ser materiales o no materiales, generan grandes concesiones. Después, es muy importante en una negociación dar la primera cifra o la primera propuesta, porque si lo quieres ver de alguna manera, así van a estar jugando en tu cancha. Por ahí dicen que quien ancla primero obtiene mejores resultados. A esto se le llama sesgo de anclaje. Cuando tú propones, primero, en una negociación influye muchísimo. Es muy decisivo en el factor final. Y quiero decirles algo. Cuando vayan a ofrecer, cuando vayan a cualquier negociación, sean muy osados, muy exagerados en sus peticiones o en sus ofertas. Sean seguros al momento de decir eso. Eso influye demasiado en el comportamiento humano. El hecho de que alguien te vea seguro, el hecho de que alguien te vea con los cojones, llamémosle así, de dar una cantidad elevada, de pedir un permiso impresionante, de ofrecer algo osado, primero que nada se respeta y después estableces de nuevo el ritmo de la negociación de alguna manera. Ahora, es muy común que si ya empiezan a estudiar la parte de la negociación, hay que saber ciertas terminologías que ya hemos visto simplemente nada más para que no se tenga ninguna duda. Una es el BATNA, B-A-T-N-A, que por sus siglas en inglés, es Best Alternative to a Negotiated Agreement. La mejor alternativa
de una negociación, que ya lo vimos, que es el mínimo que vas a aceptar. ¿Cuál es lo mínimo que tú vas a estar aceptando de una negociación? Ahora, tienes que saber cuál es tu sopa, llamémosle así, es ZOPA, es la zona de posible acuerdo. ¿A partir de qué márgenes o a partir de qué niveles o en qué área tú ya puedes negociar? Es decir, si se bajan de esta cantidad, de este tiempo, de este compromiso, yo ya negocio o yo ya no negocio. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy importante que veas cuál es la diferencia de las posiciones y de los intereses. Las posiciones es lo que pides y los intereses son por qué lo pides. Y el hecho de dejar esto en claro también te puede ayudar mucho en la negociación. Una cosa es, estoy pidiendo esto y otra cosa es, ¿por qué lo estoy pidiendo? Enfócate básicamente en entender los intereses reales de alguien para encontrar soluciones creativas. Aquí quiero que volvamos a transportarnos o a posicionarnos en esa negociación que les dije en un principio y empecemos a trabajar sobre ella. Es muy importante saber de nuevo que la negociación es llegar a un acuerdo, es que los dos estén de acuerdo. Hay datos psicológicos importantes que tomar en cuenta, como el efecto espejo. Yo en lo personal no creía tanto en esto, pero cuando imitas sutilmente el lenguaje corporal de una persona, se logra con más frecuencia un acuerdo, porque le das confianza a esa persona, porque te ve como alguien similar a él y se empieza a identificar contigo. Entonces, obviamente no va a ser algo ni descarado ni obvio. Sin embargo, el hecho de utilizar este efecto espejo, créeme que te da mejores soluciones. ¿Qué técnicas podemos ver que son útiles? Siempre va a ser el principio, perdón, de escasez. Hay que presentar productos o propuestas limitadas. Hay que presionar correctamente o incentivar a la persona que tome una decisión lo más rápido posible. Si bien hay decisiones que se pueden tomar de manera inmediata, hay decisiones que llevan su tiempo. Sin embargo, es muy importante saber que cuando tú pones un límite, la gente respeta tu posición y se toma en serio la negociación. Hay gente que va a los bazares a vender productos o vender cualquier cosa y se les hace un ofrecimiento en ese momento. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres venderme tu reloj, tú me vendes un Rolex que cuesta, no lo sé, 100,000 pesos. Si cuesta 100,000 pesos en el mercado, pues obviamente la gente te va a dar 90,000 por él. Y tú vas y me lo quieres vender y yo te digo que te doy 90,000, pero te los estoy dando ahorita, porque si sales de aquí de la tienda para comparar precios y después vuelves, ya no te voy a dar 90,000, te voy a dar menos. Y eso obviamente incentiva e incita a la persona a que tome una decisión rápido. Hay decisiones que tal vez llevan un poquito más de tiempo, que se requieren tal vez 1 o 2 días, pero el hecho de que tú le digas a alguien,
de favor necesito una respuesta para antes del fin de semana, porque a partir del siguiente fin de semana, por X o por Y, los precios suben o ya no tenemos en existencia o ya no está sobre la mesa esta negociación. Es muy importante poner esos límites y siempre tener presente el principio de la escasez. Ahora, otra técnica que yo siempre les invito a todos a hacer es siempre buscar un no. Hago una pausa para que lo dijéramos todos y lo vuelvo a comentar. Cuando vayas a negociar es más fácil buscar un no. ¿Por qué? Porque la gente ya estamos predispuestas a decir que no y es más fácil decir que no en una negociación. Pero el no necesariamente me afecta. Una negativa no necesariamente me afecta. Al contrario, me puede beneficiar si hago las preguntas adecuadas. ¿Qué quiere decir? En vez de, si yo le quiero llamar a alguien, en vez de decirle, oye Juan, ¿tienes tiempo para hablar conmigo? Para él va a ser bien fácil decirme que no, porque todos decimos que no bien rápido. Pero si le pregunto, Juan, ¿cómo estás? Te hablo rápidamente. ¿Es el peor momento para escuchar algo muy, muy importante? Y Juan obviamente está predispuesto a decir que no. No, no es un mal momento para que me digas algo importante. Y ahí yo puedo empezar a platicarle, a decirle cualquier cosa. Otro ejemplo de buscar ese no puede ser al momento en que tú estás negociando, no lo sé, un servicio. Hay alguien que quiere que le hagas una presentación, que le digas cómo puedes ayudarlo y tú le dices, ¿sería una mala idea o estarías en contra de que te diga cómo te puedo ayudar y cómo podemos trabajar en conjunto? Y es bien fácil que te digan que no, no es una mala idea, no lo considero malo. Sería, ¿tendrías algún problema si empezamos a trabajarlo de esta manera para que obtengas este beneficio? Quiero que vean que todas las preguntas que se hacen en una negociación, mucha gente ya está predispuesta a decir que no, porque la mayoría de la gente piensa que es una batalla y que si dices que no, vas ganando. Entonces, si tú utilizas eso a tu favor, cuando tú lo utilizas a tu favor, puedes obtener más y mejores resultados. Nos quedan pocos minutos, vamos a acelerar un poquito esto. Otra técnica que yo siempre les voy a recomendar es apelar a las emociones. Cuando alguien está negociando con emociones, es más probable que no negocie bien. En el ser humano, o estás utilizando tus emociones o estás utilizando tu intelecto. Jamás vas a poder utilizar ambas al mismo tiempo. Entonces, cuando empiezas a hacer comentarios, a hacer preguntas o a hacer propuestas dirigidas a las emociones de las personas, es más fácil que las convenzas. Cuando ven emoción genuina en ti, también es más fácil que las convenzas. ¿Cómo pueden ver emoción genuina en ti? Ya lo vimos, el lenguaje corporal lo es todo. Y por último, hay una técnica de negociación muy importante, es tan sencilla como compleja, como la quieran ver, es de las más poderosas que existen, requiere mucha preparación previa para cualquier negociación, pero es una técnica que consiste en 3 pasos bien sencillos. Paso número 1, a toda negociación tienes que ir preparado. Es decir, tienes que dedicarle unos minutos, los suficientes, a pensar
qué vas a decir, qué vas a preguntar, qué es el mínimo aceptable, cuándo estás listo para irte de la mesa, cuál es tu zona de posible acuerdo. Tienes que prepararte muy bien, cómo vas a manejar las objeciones, qué emociones vas a apelar. Tienes que prepararte. Y ese es el punto número uno de esta técnica que se llama el boomerang. Punto número uno es prepararte muy bien para la negociación. Tienes que estar un paso adelante de esa negociación. Ya tienes que saber las posibles respuestas. Debes saber qué harás en caso de que te digan que no. Debes saber que puedes sacarle más jugo a una negociación y no solamente el resultado que estabas esperando. Y todo eso es ir un paso adelante. Es el punto número uno. El punto número dos, hablamos de, y muy importante, saber callarse. Bueno, ahorita lo estoy haciendo o diciendo de una manera muy coloquial, pero técnicamente es no hablar más de lo que se me pregunta en una negociación. Cuando empiezas a elaborar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar, es muy probable que digas cosas que no van, que cometas algún error y que, como el sistema de justicia, algo que hayas dicho se pueda usar en tu contra. Entonces, no hables más de lo que te pregunten. Sé muy concreto. Y cuando te pregunten algo, debes responder con una pregunta. Es muy importante eso. La persona que está haciendo las preguntas es la que está ganando la negociación. Lo voy a decir de nuevo. La persona que está haciendo las preguntas es la que está ganando la negociación. Esta técnica se llama el boomerang y tiene esos tres pasos: ir siempre un paso adelante, no hablar más de lo que se me pregunte y cuando me pregunten algo, responderlo con una pregunta. Todo esto requiere demasiado seguimiento, demasiado estudio y demasiada práctica. Sin embargo, yo sé que todo esto nos va a ser útil para nuestras negociaciones cotidianas dentro de la empresa, dentro de nuestro departamento o actividad de ventas y de nuevo, pues en la vida regular. Muy importante saber que pausar en el momento en el que estás hablando le da mucho más impacto a tu mensaje. Obviamente, si se fijan, usamos los ejemplos que podemos en esta radiocapacitación para que quede un poquito más claro. Y con esto nosotros damos por concluida la información que presentamos para ustedes. Recuérdense que demasiadas opciones siempre paralizan la decisión. Máximo, y esto es muchísimo, se tienen que ofrecer 3 alternativas. 3 ya es demasiado. Si puedes hacerlo en 2, es lo óptimo. Es muy importante tener todo esto en cuenta, saber que esto te va a servir en la vida cotidiana, en el trabajo, en la empresa, y es muy claro cuando lo empiezas a aplicar. Yo te recomiendo que sigas estudiando, que sigas sintonizándonos a todos nosotros, porque es un gusto. Es un gusto ver a toda la gente que se conecta, a toda la gente que nos manda mensajes por WhatsApp, aquí en la interfaz de la página, en Facebook Live. Estamos muy contentos de que se sigan uniendo, de que sigan aprovechando toda esta información que vemos aquí en nuestras radiocapacitaciones. Estos fueron nuestras técnicas de negociación, nuestra introducción a la negociación y más que felices de darle continuidad a este tema. Tal vez las siguientes semanas podrán ser candidatas para darle dicha continuidad. Estamos muy felices de seguir contando con ustedes. Créanme que si se quedan aquí en R&R Radio Online van a seguir disfrutando del mejor contenido, con los mejores programas, la mejor música y contenido de todo y para todos. Yo soy Jorge Román.
Yo estoy muy, muy contento de que me sintonicen otro jueves en otra radio capacitación, y el lunes tenemos una cita a las 5 en punto de la tarde para nuestra siguiente formación empresarial. Estamos muy, muy, muy contentos de tenerlos aquí. Sigan sintonizándonos. Quedamos a sus órdenes. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.